Padre bueno, recibo tu palabra. Ella hace en mí lo que tú quieres y es prosperada para aquello que le envías. Yo voy de gloria en gloria y de poder en poder. Yo voy en triunfo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, bendecimos tu nombre y creemos que como has estado en la adoración y la alabanza, estás acá, Señor. Estás, Espíritu Santo, entre los niños a través de los maestros. Estás aquí con nosotros, en nosotros, y serás a través nuestro, a través mío, hablarás a la iglesia. Y seremos vasos de honra, Señor, receptivos a ti, dispuestos y rendidos. Sea atada toda distracción, todo pensamiento ajeno que distrae la atención, Señor. Y declaro, Señor, que como gobiernas el universo, así tu reino hoy se establece en medio nuestro, en Cristo Jesús. Amén. Si esta enseñanza necesita un título, entonces se llama el día de tu visitación. ¿Cómo se llama? Y vamos a oír las palabras de Jesús. Voy a leer el Evangelio según San Lucas en una versión diferente. Le pido aquí su corazón y su atención. Gloria al Rey, aleluya. Dice así la palabra del Señor. Habla, Señor, tu iglesia escucha. Jesús siguió el camino en dirección a Jerusalén. Cuando ya estaba cerca de Betfagé y de Betania, junto al monte que se llama de los Olivos, les dijo a 2 de sus discípulos: vayan a la aldea que está entre ustedes, y al entrar en ella van a encontrar amarrado un burrito sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, van a responder: porque el Señor lo necesita. Los discípulos fueron y encontraron todo tal y como Jesús les había dicho. Mientras desataban el burrito, sus dueños les dijeron: ¿por qué lo están desatando? Ellos contestaron: porque el Señor lo requiere. Luego se lo llevaron a Jesús, echaron sus mantos, los mantos de los discípulos, sobre el burrito e hicieron montar a Jesús. Conforme Jesús avanzaba, la multitud tendía sus mantos por el camino. Cuando se acercó a la bajada del monte de los Olivos, todo el conjunto de sus discípulos comenzó a gritar de alegría y a alabar a Dios por todas las maravillas que habían estado viendo en ese tiempo. Y decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que iban entre la multitud les dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos que callen. Pero Jesús les dijo: si ellos callaran, las piedras clamarán. Ya cerca de la ciudad, Jesús lloró al verla y dijo: ah, si por lo menos también tú hoy pudieras saber lo que te trae la paz, pero ahora está oculto de tus ojos. Porque van a venir sobre ti días cuando tus enemigos levantarán un cerco a tu alrededor y te sitiarán y te destruirán por completo, a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no te diste cuenta del tiempo en el que Dios vino para salvarte. Entonces quiero poner aquí las palabras de Jesús. Cuando Jesús llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella diciendo: si también tú conocieses, si también tú. Porque cuando los discípulos, Jesús se monta en el pollino, los discípulos ponen sus mantos para que el maestro se montara y empieza a descender hacia la ciudad de Jerusalén. Los discípulos empiezan a gritar, a dar voces de alegría y de alabanza. Entonces,
cuando va cerca de la ciudad, dice: si tú también, o sea, si los habitantes de Jerusalén también tuvieran el entendimiento que estaban recibiendo los discípulos, dice: si también tú conocieras, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. Hoy vamos a hablar de los tiempos de visitación, de cuando Dios ese día te habló, de cuando Dios ese día te tocó, de cuando entendiste lo que en tiempo no habías entendido, de cuando Dios te habló al corazón. Porque la visitación del Señor es ese momento. Porque esta traducción, la Reina Valera contemporánea dice: por cuanto no entendiste el tiempo en el que el Señor vino a salvarte, el tiempo de tu visitación. Si también tú conocieses, al menos en este tu día, porque es que era el día de ellos, y las visitaciones es tu día, es tu momento con Dios. Es el día en que el Señor te miró a ti, te habló a ti, te tocó a ti. Fue a ti a quien enseñó, fue a ti a quien quebrantó, fue a ti a quien que en ese día, en ese momento, a ti el Señor te convenció, a ti el Señor te conmovió. Ese día que oíste con el corazón, ese es el día de tu visitación. Si también tú conocieses, al menos este tu día, lo que es para tu paz, porque cada visitación de Dios tiene un propósito. Y dice: lo que es para tu bien, lo que es para tu paz, pero está encubierto de tus ojos. Así que vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te sitiarán por todas partes y te estrecharán y te derribarán y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Las visitaciones de Dios, porque Dios nunca llega tarde, porque Dios no llega fuera de tiempo, porque el momento de Dios es el kairos que está en el cielo, en el gobierno soberano de Dios, en su amor perfecto. Así que Dios viene a ti y te convence antes de la enfermedad, antes de la ruina económica, antes de que el matrimonio esté en pedazos, antes de que la reputación quede enlodada, antes que te rompan en pedazos el corazón, antes que seas atrapado en una cárcel de pecado y de cosas que te destruirán. El Señor dijo: porque Él había venido a salvar lo que se había perdido. Así que la visitación es el momento oportuno de Dios que quiere evitar que tus enemigos te sitien, que por todas partes se te cierren todas las puertas, que te derriben y destruyan tu linaje y no dejen en ti nada que pueda reconocer: es él, no, ni lo conozco, es ella, irreconocible. No dejarán sobre ti piedra sobre piedra. La destrucción es total, porque el diablo ha venido a robar, matar y destruir. Y el Señor dice: te van a derribar y quedarás irreconocible, por cuanto no conociste el tiempo de la visitación. Y hoy quiero que hablemos de las visitaciones de Dios, porque últimamente Dios nos ha estado visitando. ¿Tú qué opinas? ¡Qué barbaridad! Dios tiene, como Él prometió, sus ojos atentos y sus oídos dispuestos a nuestro llamado. Así que vamos a ver unas visitaciones del Señor que a mí me parecieron tan interesantes. Es tan interesante porque la historia es interesante. Así que vayamos a la primera visitación de esta tarde. La visitación de Jesús al pueblo de Gadara. ¿Sale? A los gadarenos. ¿Se acuerdan cuando Jesús va con sus discípulos? Hoy ya lo vamos a leer. Y Él se sube en una barca porque tiene que cruzar el mar de Galilea. O sea, aquí está
el río Jordán y de este otro lado el río Jordán, y hay como un circulito que se llama el mar de Galilea. Así que Jesús estaba de este lado y en Galilea, y tenía que cruzar el mar de Galilea para ir a Gadara. Pero vamos a hablar un poco de Gadara para que sepamos el porqué de los gadarenos y por qué Jesús visita Gadara. Ve conmigo, está interesante la visitación a los gadarenos. Los gadarenos eran de la tribu de Gad. Entonces, aquí conmigo, cuando Moisés rescata la nación judía de la esclavitud egipcia, la lleva al desierto y ellos van a establecerse en la tierra de promesa. La tierra prometida se divide en 11 tribus, porque Leví no tenía heredad, ¿no? Entonces se divide en 11 porciones. Entre ellos se encuentra Gad, ¿ok? Entonces, cuando Jesús va a Gadara, fue a la ciudad donde se había establecido la tribu de Gad. Y en Deuteronomio 11:31, gracias. Ustedes van a cruzar el Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor les da, dijo Moisés al pueblo, dándole instrucciones a Josué cuando él iba a conquistar la tierra y a establecer las tribus. Entonces Gad, la Biblia dice, fíjense, es interesante, ellos salen del desierto, salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo, llegan al desierto y van a establecerse en la tierra de promesa, pero el Jordán les queda en medio. Entonces, cuando ya llega el establecimiento de ellos en la tierra prometida, ellos tenían que cruzar el río Jordán, caudaloso, muy caudaloso. Están todos los judíos allí para ir a la conquista y al establecimiento de las tribus en un territorio inmenso. Después del Jordán, ellos tenían que cruzar el Jordán. Por eso Moisés dice: ustedes van a cruzar el Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor les da. Esto del Jordán es muy interesante. Entonces Josué llama a 12 príncipes, a cada uno de los príncipes de las diferentes tribus, y entre ellos va Gad, el representante de toda su tribu, y van con los sacerdotes. Entonces los sacerdotes van alabando a Dios, tocando trompetas, y cuando ellos ponen su pie en el río Jordán, las aguas del Jordán se separan para que ellos pasaran en seco, y los pobladores de alrededor estaban sorprendidos de lo que veían. Dios dijo a Josué: cuando las aguas del Jordán se abran, cuando los sacerdotes pongan su pie en el río, las aguas se van a abrir, y toda la nación va a pasar, va a cruzar el Jordán y se va a establecer del otro lado del Jordán, y los sacerdotes van a tener que quedarse en medio del río hasta que todo el pueblo haya pasado. Y mientras los sacerdotes están parados en el río y las aguas están separadas, los príncipes de cada tribu tomarán una de las piedras que están en el río y las llevarán la van a llevar a Gilgal, y allí van a levantar un altar al Señor en memoria de que Él nos dio esa tierra. Entonces el pueblo pasa, los sacerdotes se quedan, los príncipes de cada tribu agarran una piedra y en Gilgal levantan altar al Señor, entre ellos Gad. Sin embargo, Gad, toda la tribu de Gad se queda de este lado del Jordán, en esta tierra, y las otras tribus se van de aquel lado. Cuando el Jordán se cierra, ellos quedaron de este lado. Dios hace una alianza en Gilgal con las piedras, con los príncipes. Dios hace una alianza con ellos, una alianza perpetua. Pero Gad queda fuera de la alianza. Los gadarenos se quedan de este lado del Jordán y ahí establecen su territorio. Así que Gad ocupa la frontera de este lado del Jordán.
Y pasan, bueno, ellos pasan el Jordán en seco. Las demás tribus reciben la confirmación del pacto en Ginjal, pero Gad fue ajena a esta alianza, porque ellos no se quedaron de este lado del Jordán. Y cuando el arca del pacto, que es la presencia de Dios, se establece en Jerusalén, ellos estaban muy lejos del territorio conquistado. Así que había una profecía para Gad. Cuando Moisés está terminando su liderazgo, se da una profecía para Gad. Miren qué interesante es esto. Se había dado un anuncio para Gad. Así que Moisés dijo: Gad escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador, y vino en la delantera del pueblo, de todos sus hermanos, de las 11 tribus. Con Israel ejecutó, cumplió los mandatos y cumplió los justos decretos de Dios. Se había dado un anuncio para Gad. Esto haría Gad, esto es lo que haría. ¿Y eso fue lo que hizo? No. Gad escoge lo mejor de la tierra para sí. No, Gad se queda de este lado del Jordán. Esa no fue la porción del legislador. Ahora vayamos a la historia de los gadarenos. Vayamos allí. Porque está súper interesante esto. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Dice que entra, Jesús desembarca con sus discípulos después de la tempestad que hubo en el mar de Galilea, en el lago de Galilea. Se llama mar o lago de Galilea. Ellos cruzan esta parte angosta del Jordán en el mar de Galilea y pasan a tierra de Gadara, ¿sale? Por eso hubo una tempestad, por eso tenían que cruzar el mar, porque Gadara había quedado del otro lado, Galilea, y todas las otras tribus estaban de este lado, pero Gadara con Manasés había quedado de este lado. Entonces pasa Jesús con sus discípulos del otro lado a tierra de los gadarenos. Y la Biblia dice que había un endemoniado allí, bien endemoniado, y que entonces Jesús llega y el endemoniado lo confronta y le dice: ¿por qué has venido aquí? Y Jesús expulsa a los demonios que salen, y había un hato de cerdos por allá, y cuando los demonios entran entre los cerdos, ellos se precipitan al mar. Gadara era pueblo del Señor, pero al quedarse sin la alianza, sin respetar la alianza hecha en Ginjal, queda escogiendo este territorio en vez de pasar del otro lado del Jordán. Entonces ellos se contaminan con las naciones que estaban de este lado del Jordán, y se emparentan entre ellos, se contaminan con los dioses de ellos. Y entonces cuando Jesús va hasta Gadara, encuentra que ellos están criando ganado porcino. Eso era abominable para los judíos, porque los gadarenos, los de la tribu de Gad, estaban criando un ganado porcino. Así que llega, y había endemoniados entre ellos, ¿no? Poseídos entre ellos, como las naciones paganas. Entonces llega la visitación del Señor, liberta a este endemoniado, y los cerdos que eran abominables, que era una costumbre pagana, son arrojados y precipitados al mar. ¿Cuál es la reacción de Gadara ante la visitación del maestro? Entonces la gente de la región de los gadarenos le rogó a Jesús que se alejara de ellos, pues tenían gran temor. Así que Jesús se va de allí.
A veces las visitaciones del Señor pueden asustar a algunas personas. La liberación del endemoniado, quién sabe cuáles serían las manifestaciones. En el Evangelio según San Lucas, en el Evangelio según San Marcos dice, en estos textos paralelos dice que este endemoniado tenía 2000 demonios. Algunas versiones, algunos pasajes paralelos en otros evangelios dice que eran 2 endemoniados. Lo ataban con cadenas, se soltaba, era un problema para toda la población. Así que estaba poseído. Ante la liberación, yo no creo que Jesús haya dicho fuera, y los demonios salieron y discretamente y en silencio se metieron en los cerdos. Eran 2000 demonios. Así que el hombre ha de haber hecho horrible. Había allí unos testigos gadarenos, los que estaban cuidando los hatos de los cerdos. Entonces la Biblia dice que cuando vieron eso, esa manifestación, eso que estaba pasando, corrieron a la ciudad y a los campos a decirle a los gadarenos lo que había sucedido. Así que los gadarenos oyen todo esto y dice que el pueblo, la ciudad de Gadara, fue hasta donde Jesús y lo miraron. Dice que cuando llegaron miraron al endemoniado en su cabal juicio y los cerdos no aparecían por ningún lado. Pero ellos no miraron el milagro del hombre endemoniado o de los hombres endemoniados en su cabal juicio. Ellos miraron el escándalo producido y la pérdida económica. Pero cuando Jesús viene y te visita, pon aquí atención, aquí tu cara, Él va a quitar de ti lo que te estorba. Él lo va a hacer. En los momentos de la visitación del Señor, cuando el Señor te toca, gritas, pataleas, te azotas, ¿no? Otras cosas, o lloras, te caes de panza, etcétera, ¿no? Es el momento en que todas las cosas que han sido un estorbo y una tragedia para tu crecimiento espiritual, para tu progreso económico, para tu vida familiar saludable, para tu integridad personal, todos esos cerdos que están allí, que no tienen que estar, porque en Gadara no tenían que estar los cerdos, ni tenía que ser el medio de progreso económico, porque ellos eran el pueblo escogido de Dios, que tomó la decisión de quedarse fuera de la alianza, y que al quedarse fuera de la alianza se contaminó con otras naciones. Y cuando se trataba de adorar al Señor en Jerusalén, ellos les costaba muchísimo trabajo, pues tenían que darle la vuelta a todo el Jordán para llegar hasta allá. Así que el pueblo se dispersó, creció miles de personas, y la ciudad de Gadara se estableció muy cerca del lago de Galilea. Cuando el Señor viene, Él va a quitar eso. Y a lo mejor a ti te podría representar una pérdida de algo, de una amistad, ¿no? De una relación prohibida, de un hábito. Los que miraron eso fueron a contar la pérdida económica y el escándalo. No se percataron del milagro acontecido. Había llegado la salvación. Así que cuando llegan los gadarenos, le piden al Señor que se fuera de sus territorios. Así que Jesús volvió a entrar en la barca y se fue. ¿Tú cómo reaccionas ante las visitaciones del Señor? Porque es que es milagroso, iglesia, aquí tu corazón. Es milagroso que el Dios del cielo pueda llegar y tocar a una persona. Toda la maldición generacional y la iniquidad antigua que te ha estado estorbando sea reprendida por el Dios que gobierna el universo, por la presencia hermosa de su Espíritu Santo. Y el Dios que tiene un montón de ocupaciones alrededor del mundo haya puesto ese día, el día de tu visitación, sus ojos en ti para tu bien. Si tan solo supieras lo que es para tu bien, al menos en este tu día, lo que es para tu bien,
¿Qué haces con la visitación? No podemos volver a las mismas mañas, no vamos a volver a los mismos malos hábitos, no vamos a irnos de regreso a los pecados y vamos a llorar por los cerdos que se ahogaron. No vamos a mirar los gritos y el escándalo, mira el milagro que está sucediendo, porque esto no es de los humanos. ¿Quién puede provocar una atmósfera gloriosa? ¿Quién puede hacer eso dentro de su limitada humanidad? ¿Quién lo hace? Cuando las personas de las ciudades veían a Jesús hacer milagros, ellos decían: Él tiene que venir de Dios, porque nadie ha hecho nada así, ¿no? Tiene que venir del cielo, esto tiene que venir del cielo. Así que no son emociones, no es algo mental, no. Y tampoco es el diablo, porque Jesús dijo: Satanás no echa fuera a Satanás. Y no vamos a estar llamando a Dios y va a venir el diablo, ¿verdad, hermanos? Porque el Señor dice: si clamas a mí, te voy a responder. Si alguien llama, se le abrirá. ¿Qué hacemos con las visitaciones? ¿Qué hacemos cuando Dios ya rompió tus cadenas, ya te dio libertad, ya? Ese día fue tu día, ese tiempo es tu tiempo. Porque los gadarenos le pidieron que se fuera. Ellos habían estado lejos de una alianza por muchos años, décadas, siglos. Jesús atravesó el lago y hubo una tempestad ahí en el mar y quién sabe qué, hasta que llegaron del otro lado. Jesús fue hasta tierra de los gadarenos, de la tribu de Gad. Fue a restablecer la alianza, porque Jesús sería el mediador entre Dios y los hombres, y por su sangre serían salvos. Pero ellos no lo apreciaron así. La Biblia dice después que el que estaba endemoniado le dijo a Jesús: llévame contigo, quiero ir contigo. Y Jesús le dijo: no, ve a los tuyos y cuéntales qué cosas tan grandes yo he hecho contigo. Muy probablemente la familia de estos hombres endemoniados antiguamente se salvó, pero Jesús fue hasta Gadara. Veamos otra visitación, porque necesitamos saber qué hacemos nosotros con las visitaciones. ¿Qué haces con eso? Porque vendrán días sobre ti si no reconoces la visitación, si no la abrazas, si no la pastoreas. Es importante conocer el tiempo. Vayamos a la visitación de Samaria. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Porque le era necesario pasar por Samaria. Los samaritanos venían de la tribu de Efraín. Efraín se establece en un territorio de este lado del Jordán, y había una ciudad ahí llamada Samaria, una capital, y siguió llamándose Samaria porque la tribu de Efraín se estableció allí. Pero la Biblia dice que los hijos de Efraín, de la tribu, los descendientes de la tribu, se contaminaron con las naciones paganas. Voy a leer esto que está increíble, amados. Yo le puse acá un aviso un comentario en mi Biblia, y le puse así: interesante, y con muchos signos de admiración. Está interesante. Y es que la tribu de Efraín pecaron contra el Señor su Dios, que los libró del poder del rey de Egipto, y rindieron culto a dioses ajenos. Imitaron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado de la presencia de ellos, y siguieron las malas prácticas de los reyes perversos. La tribu de Efraín practicó en secreto cosas que el Señor su Dios no aprobaba. Practicó en secreto cosas que el Señor su Dios no aprobaba a causa de la contaminación. Construyeron altares en los montes de todas las ciudades del territorio que el Señor les había dado como herencia. Allí en esa tierra santa construyeron altares en los montes sobre esas ciudades edificadas que el Señor les dio como herencia. Y hasta las torres de los atalayas y en las ciudades fortificadas, allí erigieron estatuas e imágenes de acera en toda la colina y bajo de todo árbol frondoso. Hicieron esto.
Y en todos los altares de los montes quemaron incienso, como lo hacían las naciones que Dios había expulsado de allí, de ese territorio, para que ellos lo habitaran, que había expulsado de su presencia, y provocaron la ira del Señor con tanta maldad cometida. Rindieron culto a los ídolos, de los cuales el Señor les había advertido: ustedes no deben hacer tales cosas. El Señor amonestó a Efraín y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, y les dijo: apártense de estos malos caminos, obedezcan mis mandamientos y mis ordenanzas, y sigan las leyes que yo prescribí a sus antepasados y que les he dado a conocer por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos, lejos de obedecer, se encapricharon como antes se encapricharon sus padres, los cuales no quisieron creer en el Señor su Dios. Desecharon los estatutos del Señor y el pacto que Él había hecho con los antepasados de ellos, así como los testimonios también fueron desechados, aquellos que les fueron prescritos, y siguieron a los dioses falsos, con lo que ellos mismos perdieron valor, y siguieron a las naciones a su alrededor, a pesar de que el Señor les había mandado que no lo hicieran. Abandonaron a todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron imágenes. Incluso llegaron a ofrecer como ofrenda quemada a sus hijos y a sus hijas, y se entregaron a practicar la adivinación y la hechicería. Se entregaron a hacer lo malo a los ojos del Señor, y de esta manera provocaron su ira. Entonces el rey de Asiria los conquistó, trajo gente de Babilonia y se estableció en ese territorio que era la herencia de Efraín. El rey de Asiria dijo lo siguiente: lleven de vuelta a algunos de los sacerdotes que han traído, porque a muchos de los de Efraín, los samaritanos, se los llevaron cautivos a Samaria, a Siria. Entonces, de entre ellos iban unos sacerdotes. Así que el rey de Siria dijo: lleven de vuelta a algunos de los sacerdotes que trajeron de allá de Samaria y déjenlo vivir allí, para que les enseñe la ley de Dios a ese país. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los santuarios. La tribu de Efraín también rendía culto al Señor. Así que bajo el pueblo designaron sacerdotes para que ministraran en los altares de los montes, y estos sacerdotes ofrecían sacrificios de gente en estos santuarios. Fíjate, Efraín rendía culto al Señor, pero también honraba a sus dioses, como acostumbraban a hacerlo las naciones por donde habían sido tomados. Hasta el día de hoy, esta gente hace lo que siempre hizo: ni temen al Señor, ni cumplen sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen lo que la ley y los mandamientos del Señor mandan hacer a los hijos de Dios. Con ellos, Dios había hecho un pacto. ¿Se acuerdan de la alianza? De las piedras, del altar. Esta alianza era: ustedes no adorarán, ni servirán, ni ofrecerán sacrificio a ningún Dios de ninguna nación. Solo me temerán a mí, el Señor, que con gran poder y con brazo extendido los saqué de Egipto. Solo a mí me temerán, y a mí me adorarán, y a mí me ofrecerán sacrificios de animales. Pero ellos no escucharon, sino que siguieron practicando sus costumbres antiguas. Efraín temió al Señor y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. También sus hijos y nietos siguieron estas prácticas de sus antepasados, y así lo hacen hasta el día de hoy. Pero cuando la Biblia dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria, Él iba a rescatarlos de eso. Por eso los judíos y los samaritanos no se relacionaban. Los judíos estaban muy ofendidos porque la tribu de Efraín había hecho todo eso, los samaritanos. Así que construyeron su templo en Gerizim. Allí había un templo en Jerusalén, pero entonces los samaritanos dijeron: no, nosotros vamos a poner aquí nuestro templo con nuestros propios dioses y con nuestras propias costumbres.
Cuando Jesús se entrevista con la mujer del pozo en Samaria, ella dice: los judíos y los samaritanos no se hablan. Jesús contesta: si conocieras el don de Dios. Ella dice: nuestros padres adoraron en este monte, aquí en Samaria. Ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén. Había esa confusión, pero Jesús dice: ahora es y la hora viene. Dios había traído un cambio para ellos. Esto había pasado. Ellos temían al Señor y al mismo tiempo sirvieron a los ídolos. También sus hijos y nietos estaban siguiendo estas malas costumbres. Pero cuando Jesús habla con la mujer samaritana y la mujer samaritana cree en él y ella va al pueblo, esto es lo que sucede. Entonces los samaritanos fueron a donde estaba Jesús y le rogaron que se quedara con ellos. Y él se quedó allí 2 días y muchos más creyeron por la palabra de Jesús. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que Él es el Salvador del mundo. ¿Cómo respondemos a la visitación? Porque de eso depende todo. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, si tan solo supieras lo que es para tu paz, ¿no? Porque dentro de un tiempo, sorpresa. Porque tus enemigos te van a sitiar, te van a rodar. Porque el que añores los cerdos, el criar cerdos no va a favorecer tu economía, no te va a traer ningún bien. Habrá un montón de endemoniados incontrolables en tu territorio y tú habrás expulsado al único que puede ayudarte. ¿Cómo respondemos, amados? Porque es importante. Los adolescentes y los jóvenes, ¿qué has hecho ante la visitación? Cada uno de nosotros debe pensar en esto. Quiero que tomes unos segundos y pienses en tu visitación. Cuando entendiste, aquí está el Señor. Dice que cuando los samaritanos, la tribu de Efraín, que había pecado tan gravemente, oyeron a la mujer, creyeron lo que ella estaba diciendo y salieron de Samaria para ir al encuentro con Jesús. Cuando tú oyes lo que Dios está diciendo por el predicador, por quien esté aquí ocupando el púlpito, y sabes que es cierto, sales de tus bancas y vienes corriendo para acá, porque es importante. Porque ellos estaban diciendo: no, sí, lo que estoy oyendo es verdad. Dice que cuando ellos oyeron a la mujer por lo que la mujer estaba diciendo, ellos creyeron en Jesús. Pero cuando estaban frente a Jesús, ya no era el testimonio de la mujer lo que los estaba convenciendo, era el propio encuentro que ellos habían tenido con Jesús. Así que a lo mejor mis palabras pueden persuadirte cuando tú estás por allá, pero cuando tú pasas aquí, tú tendrás tu propia experiencia, tu propio encuentro con Dios, y tendrás que tomar una decisión. ¿Qué haces con la visitación y con la oportunidad? La Biblia dice que Jesús estaba llorando sobre la ciudad porque Él miraba el futuro y estaba diciendo: si tan solo conocieras lo que es para tu paz. Porque vendrán días en que quedarás irreconocible, en que la destrucción te alcanzará a ti y a tus hijos dentro de ti. Los gadarenos habían quedado lejos de la alianza del templo y del arca de la alianza. Así que cuando la experiencia del endemoniado se vio en su territorio, ellos ni estaban familiarizados con el poder de Dios, ni tampoco habían oído de Jesús, porque estaban del otro lado. Así que cuando Jesús llega, para ellos todo era muy sorpresivo. Pero el hecho de que te sorprenda no debe generar incredulidad ni irrespeto, porque era un escándalo. Pero después del escándalo, el que había hecho el escándalo estaba sentado, vestido, cambiado y en su cabal juicio.
Así que la visitación del Señor tiene un testimonio con ella. Debe tenerlo. Si no, si según que parece que el Señor nos ha visitado y parece, pero seguimos en las mismas, haciendo las mismas cosas, quizá fueron las emociones. Pero si es el Espíritu Santo, no puedes volver a pensar igual, ni a sentir igual, ni a ser igual. Porque Él estaba en su cabal juicio cuando los espíritus salieron. La visitación puede ser una palabra que te orienta, el consejo que estás necesitando y sabes que viene del Señor. Puede ser el favor en respuesta y la presencia de Dios. ¿Qué vas a hacer con ello cuando regreses a tu casa? Porque ellos no conocieron su visitación. Parecía que podía Gadara seguir criando cerdos y haciendo progresar su economía, pero no fue así. Samaria estaba en peor condición espiritual y moral que Gadara, pero la respuesta de Samaria fue muy diferente. La ciudad se convirtió. Hoy es importante que seamos reflexivos. Piensa, ¿qué haces con la visitación? No tomes ninguna decisión que no estés completamente seguro que es Dios aconsejándote. No sigas tu corazón, ni sigas lo que los comentarios dicen o lo que la gente dice. Porque los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Así que como en este mundo, si hay una manifestación del Espíritu Santo, son tan ajenos a esto que piensan que es el diablo y no Dios, como pensó Gadara, como pensaban los líderes religiosos de la época de Jesús. Jesús andaba expulsando a los demonios. Se supone que los líderes espirituales debían estar ejerciendo ese ministerio, pero entonces la ciudad estaba llena de endemoniados y de enfermos y de leprosos, porque los sacerdotes no estaban haciendo su labor. Así que cuando llega Jesús a hacer esa labor, eran tan ajenos a las manifestaciones del poder de Dios. Habían pasado siglos sin que ellos manifestaran poder de Dios en su vida, en sus convicciones, en el ejercicio de su liderazgo, que cuando llega alguien y lo hace, lo quieren matar. Y así pasa en nuestra sociedad. Están tan acostumbrados a vivir una religión muerta, inútil, apolillada, que no los ha ayudado hasta este día, que ver una manifestación de Dios que ellos no entienden, pero verán a esa persona sentada y en su cabal juicio. Y ese será el testimonio. Jesús dijo: Satanás no echa fuera a Satanás. Y ellos decían: en nombre de Belcebú, el príncipe de los demonios. No, Señor. Si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha venido a vosotros. Iglesia, en una forma personal, ¿qué has hecho con tu visitación? Lo que pasó es un milagro glorioso y bendito, que te puede librar de días muy malos y a los tuyos en el futuro. No vamos a despreciar lo que el Señor hace y estar añorando los cerdos. Oh no, los cerdos se ahogaron, los chicharrones se me fueron, las carnitas. Era abominable, costumbre prohibida, abominable. Costumbres prohibidas y abominables que nosotros decimos: no, yo lo quiero. Pero el Señor llegó a sacar a los demonios y a sacar los malos hábitos, las malas costumbres, los pecados que te destruyen. Llegó para eso. Amados míos, cuiden como precioso tesoro cada visitación del Rey Eterno, que nos ha mirado con favor.
y a que he tenido gracia con nosotros. Dios ha tenido gracia contigo. Y puede haber más, mucho más. Si acaso tú haces como Samaria, ya no creemos por lo que dijo la mujer. Hemos tenido un encuentro contigo y ahora tenemos nuestra propia experiencia en Dios, más que suficiente para reconocer que este es el Salvador del mundo. Yo creo que en esta asamblea nadie podría decir que no ha tenido una visitación. Nadie. En esta asamblea nadie. Por lo menos se te ha puesto la piel de gallina. Mínimo has llorado inexplicablemente. Mínimo has sentido wow. Nadie en esta asamblea, nadie puede decir cuál es tu respuesta ante ese hecho. ¿Vuelves a comprar tus marranos? ¿O le dices al Señor, sí es cierto, como la mujer del pozo de Samaria, en Samaria, todo lo que has dicho es cierto? Todo lo que has dicho es cierto. Voy corriendo a decirle a todas las personas que la verdad que me dijiste me ha hecho libre. Voy a decirle a todos que me encontré con Jesús, que la verdad llegó a mi corazón y entendí, llegó la luz. Y toda la gente vino. Los que tenían el cuidado de los cerdos en Gadara, dice que fueron a contar lo que había pasado. ¿Qué contaron? Que cuando llegaron ante Jesús le pidieron que se fuera, porque lo que digamos de nuestras experiencias en Dios es crucial, y lo que hagamos con ella determinará el futuro nuestro y de los nuestros. Dijo Jesús, dijo Dios en el libro de Deuteronomio: ¿quién diera que tuvieran tal corazón que me temieran e hicieran todo lo que les aconsejo que hagan? Porque les iría bien a ellos y a sus hijos para siempre, y su paz sería como un río quieto. No deseches la visitación del Señor, ni pienses que, bueno, ese día yo estaba sentimental. Ya habrá otro momento. Ahorita voy a ir a comprarme mis marranos. Vuelvo a poner mi granja. Jesús. La Biblia dice que Jesús fue a Betania y otros lados, pero no dice que regresó a Gadara. No dice. No dice que volvió a cruzar el agua y regresó a Gadara. Él había llegado para salvarlos, como a mí y a ti. Así. Él llegó para quitarle toda esa locura al que se hacía daño involuntariamente, porque estaba bajo el control de las tinieblas. Él llegó para ayudarlo y para salvarlo. Creo que se armó una batalla campal. Que Jesús expulsara 2000 demonios no estaba tan fácil, pero llegó para eso. Él quería ir a Gadara y conoce el futuro, y había un propósito. Y hay un propósito cada vez que el Espíritu Santo hace acto de presencia en esta casa. Y eres tú a quien tocó, y eres tú a quien miró, y eres tú quien sintió que era Dios y nadie más. Y tú llevarás un testimonio, como hizo la mujer en el pozo de Jacob, la mujer samaritana, o como hicieron los gadarenos que miraron la expulsión de los demonios. Puedes decir, cuando Dios habla por medio de su palabra: es verdad lo que hizo la mujer del pozo, es verdad, todo lo que me has dicho es cierto. Ella no dijo: ay, ¿y tú quién eres? ¿O qué? ¿Para qué me estás diciendo esas cosas? ¿Tú sabes mi vida? ¿Te interesa mi vida o qué cosa? Ya no dijo eso.
Ella dijo: todo lo que has dicho es verdad, tú eres un profeta. Dame agua. Tú me pides agua a mí, soy samaritana. Si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías. Y ella dijo: dame de esa agua para que deje de tener sed. Dos respuestas diferentes ante una visitación. Fíjate cuál es la tuya. Porque si no ha sido la mejor respuesta y ya te habías ido por tus marranos, pide hoy perdón al Señor. Si estabas pensando recuperar tu granja que te fue quitada el día en que lloraste en el altar, porque lo extrañas, a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Puedes ser verdaderamente libre, y ese día fuiste verdaderamente libre. El enemigo es mentiroso por excelencia y te querrá convencer de otra cosa, pero tú y Dios saben lo que pasó. Quédate con eso. Quédate con eso. Tú y Dios saben lo que ha ocurrido. Nosotros miramos, oímos. Tú y Dios. Porque nosotros miramos lo que está delante de nuestros ojos. Es Dios que miró tu corazón. Y el Espíritu sabe qué sucedió o qué ha estado sucediendo. El Señor puede irte quitando por capas la contaminación en un proceso continuo, pero no te va a lavar el Señor con su sangre y te vas a ir. Cuando te acaba de lavar, te vas y te echas un clavado al lodo y vuelves a venir bien enlodado, y el Señor vuelve a lavarte, y cuando sales de aquí te vuelves. No, ve limpiándote, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. A lo mejor no estás de lo mejor, a lo mejor no todo está en control y perfecto, pero puedes saber, y el Espíritu Santo da testimonio de que has mejorado y que puedes seguir mejorando. Y el diablo te va a decir: corre, ve por tus marranos, ¿qué vas a hacer? Y tú vas a hacer como la mujer de Samaria. No, porque ese día todo lo que me dijo el Señor era cierto. Ella salvó una ciudad maldita por siglos. Dios sabe que tú eres de inmenso provecho, primero para tu familia, para tu generación, para tu ciudad, para el lugar donde tú estás. Él lo sabe. Era necesario pasar por Samaria. Estaba allí una mujer que era tremenda, pero ella, al ser libre, ella podría hacer grandes cosas para Dios, como tú y como tú. No tengas miedo de que ya no tengo los marranos. No tengas miedo. Tu Dios es el dueño del oro y de la plata, el Rey eterno, el glorioso y sabio Dios, el que dijo: si cumples mis mandamientos, todo el territorio que pise la planta de tus pies la conquistarás, y será bendita toda obra de tus manos. Es nuestro Padre. Checa lo que haces con la visitación y no le pidas al Señor que se vaya de tu corazón, que se vaya de tu vida, porque ellos tuvieron miedo, quién sabe de qué. Pero tú no debes de tener miedo. Es más miedo que vivas sin Dios, que cuando Dios viene a sacar todo lo que te ha dañado. Él estaba loco, no podía cuidar su familia ni sus hijos, y hacía daño a sí mismo. ¿Cómo hacemos cuando no tenemos a Dios? Nos hacemos daño a nosotros y le hacemos daño a los más cercanos a nosotros, y preocupamos a todo el mundo. Nadie podía controlarlo, como ni tu papá, ni tu mamá, ni nadie podía controlarte, hasta que vino el Señor y nos hace entrar en razón y ponernos en cabal juicio. Te sientas y ahora estás en tu cabal juicio. Ya no tienes la mente loca, desvariando, y el comportamiento irresponsable, absurdo y destructivo. Ya no, ya estás pensando las cosas.
Ya no estás turbado y turbada con tanta locura en la cabeza. Él le dijo al Señor: quiero ir contigo. Ve a tu casa, porque necesitan ver que has cambiado, que ya no son las mismas costumbres, que ya no hablas igual, que ya no haces lo mismo y te haces el que no y la que no, pero todos saben que sí. Esa mujer le dijo al Señor: sí, es cierto, todo lo que has dicho es verdad. Qué bueno que actuáramos así, amados, con Dios, porque entonces Dios usaría tu vida para salvar tu generación, tus hijos y nietos. Porque Jesús le dijo al llorar sobre ellos: vendrán días en que tus enemigos generacionales te sitien y te estrechen y te destruyan, y a tus hijos contigo. Pero de tu respuesta a la visitación depende tu futuro y el de los tuyos.